La cantidad de víctimas de femicidio va en aumento y las medidas tomadas parecen insuficientes para proteger a las mujeres. La violencia de género es solo el primer paso que puede terminar en un asesinato. ¿Qué medidas debería adoptar el Estado? ¿Sabía usted que en América Latina mueren 12 mujeres cada día por el hecho de ser mujeres? Y Ecuador no escapa de esa realidad, ubicándose entre los 9 países de la región con más casos de femicidio. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los dramas más duros que como país no sabemos aún cómo superar, pues 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia de género y 1 de cada 4 de agresión sexual. El papel de la justicia y nuestro comportamiento como sociedad entran en el debate de políticamente correcto. Bienvenidos. Hoy nos acompañan Rosana Alvarado, ministra de Justicia y Derechos Humanos, ex legisladora y ex constituyente. Dayana Pazley, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero por Guayas, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Y Yadira Lavanda, integra el colectivo Surcuna. Su hija, Angie Carrillo, fue víctima de femicidio. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más lacerantes de nuestra sociedad, la violencia contra la mujer y el femicidio como su caso más extremo. También mostraremos aquellas cifras que desnudan la realidad de un país donde se matan mujeres sin que la justicia pueda actuar con toda su capacidad institucional. Antes de empezar con este debate, quiero compartir el testimonio de una mujer que escapó de morir por cuenta de su pareja. Él comenzó con que no me gusta que te pongas esa ropa, eso te queda mal. Ya después ya comenzó a empujarme, a jalonearme. Después sí ya fueron los golpes, era por la mínima cosa porque él me celaba demasiado. Hasta con mi misma familia él me celaba. Si yo regresaba a mirar a alguien, él enseguida me violentaba. Me alejó de mi familia, me mandaba a trabajar golpeada, a él no le interesaba nada. Nunca tuve, como quien dice, un día de paz porque cuando él decía, ya voy a cambiar, sí voy a cambiar. O sea, dejó tal vez de golpearme para hacerme la violencia, lo que es psicológica. Entonces él me insultaba, me trataba mal y cuando me agredía en las partes donde no me miraba la gente, o sea, donde no me miraban que andaba golpeada. Muchas veces lo metí preso, pero era como que hoy lo metía preso y al otro día ya lo sacaban. Y ahí era cuando otra vez él me perseguía al trabajo y él me decía, si tú no regresas conmigo yo te voy a matar. Entonces yo decía, ay, por lo menos tendré vida, pero vivir con él, o sea, tengo a mi hija pequeña, no me puedo arriesgar a que él me mate y dejar a mi hija. Entonces yo volvía con él. Nosotros ya estábamos separados cuando él llegó a mi casa y fue algo muy rápido, o sea, él llegó y yo ya le miré que él venía con otra intención porque tenía un rostro muy cambiado, muy diferente, no sé. Entonces yo traté de lanzarme por la malla que había en el cerramiento de mi casa y ya no pude, él ya me agarró de la cintura y me botó al piso. Y entonces ahí donde forcejeábamos, entonces no sé cómo nos volvimos a parar y salió un tiro al aire. Y luego igual seguíamos forcejeando. Y mi hija estaba conmigo, la única persona que estaba conmigo era mi hija y ella gritaba y decía, no le mates a mi mamá, no le mates a mi mamá. Entonces, en ese momento yo cuando mi hija estaba desesperada gritando, yo dejé ya, o sea, ya no me defendí, entonces yo dejé que él me disparara. Entonces me puso primero la pistola en la cabeza y no le funcionaba, luego me puso por acá y no le funcionaba, luego me puso aquí y ahí sí ya me salió el tiro. En un momento como que me fui, o sea, porque yo solamente miré algo como estrellitas, como luces, nada más. Ya cuando volví como a abrir los ojos, no sé, yo lo único que miraba era que toda la gente estaba amontonada, mi hija gritaba, todo el mundo era alterado. Él estaba parado como cerca mío porque yo estaba en el piso y él estaba como cerca mío. Y solo mirándome, o sea, como yo, aparentemente yo les hablaba, pero no hablaba nada, él estaba viendo que yo esté muerta.
está detenido, le dieron 12 años de sentencia. A mí me parece muy poco los años que le dieron, porque él sale y me va a hacer lo mismo. Yo tengo ese miedo, por eso digo que se quedara toda la vida en la cárcel. Y bien, historias como esta hay muchas. Por eso preguntamos a Claudia Roura, ¿cuál es la realidad del femicidio en Ecuador? Carlos, desde el 2014, cuando se incluyó el femicidio como delito dentro del Código Integral Penal, los casos registrados van en aumento. En el 2014 entraron en investigación 27 casos, en el 2015 58, en el 2016 72 y en lo que va del 2017 87 casos. La figura de femicidio evidencia que en el Ecuador muchas mujeres mueren por el hecho de ser mujeres. Además, varias fuentes dedicadas a la defensa de la mujer sostienen que existe un subregistro. El colectivo Geografía Crítica elaboró un mapa de femicidios en el Ecuador continental, que muestra que cada 53 horas una mujer es violentamente asesinada. Lo cierto es que los casos de femicidio son cada vez más crueles. Agresiones verbales, golpes, asfixia a ellas y a sus hijos. Muchas veces las asesinan frente a sus hijos o, lo que es peor, también matan a los niños. ¿Las mujeres que mueren generalmente son jóvenes? Según datos de la Fiscalía, las mujeres asesinadas son de todas las edades, pero el rango más alto que se registra es de 21 a 30 años, 97 casos desde el 2014. Y con respecto a los lugares donde existen más femicidios, Pichincha registra 55 casos, seguida por Guayas con 37. Una realidad bastante dura, pero ¿la justicia qué tanto ha hecho, Claudia? De los 244 casos que investiga la Fiscalía entre 2014 y octubre de este año, 78 están resueltos. De estos, 62 tienen sentencia condenatoria. Otros fueron archivados en indagación previa. Hay extinción de la acción penal, sobreseimiento y en 4 casos se ratificó la inocencia. Los 166 casos restantes avanzan lentamente, lo que demuestra las serias falencias del sistema judicial, pues en lo que va del año se han registrado 87 casos de femicidios, pero de estos se tiene certeza de que 24 mujeres acudieron a la Fiscalía a presentar una denuncia por violencia de género y aún así fueron asesinadas. Carlos, para empezar el debate deberíamos preguntarnos qué falta, por qué a esas 24 mujeres no les pudieron salvar la vida. Bien, ministra Alvarado, la pregunta que nos formula Claudia Roura nos lleva a suponer que la justicia tiene enormes limitaciones para frenar este delito. Sí, gracias. Un gusto compartir este tema con militantes, con defensoras de la causa, Carlos, y en buena hora que todo el país nos ayude a debatir y a reflexionar sobre este que es un flagelo universal. Digo universal porque ningún país puede creerse libre ni de una sociedad enferma, porque la violencia contra las mujeres es el síntoma de una sociedad enferma, de una sociedad que permite, que acepta socialmente la violencia contra las mujeres, muchísimas veces sin alarmarse. Y prueba de eso es que recién desde la década de los 90 y gracias a las luchas de los colectivos, de las organizaciones de mujeres, de los colectivos feministas, el problema de la violencia empieza a tener ya una respuesta judicial. Antes de eso ni siquiera era abordado, ¿no? Sino se continuaba en la línea, hasta hoy existe en el imaginario la idea de que puede tratarse de un conflicto entre privados, de que es un tema que se tiene que solucionar entre privados, a la suerte de que los trapos sucios se lavan en casa, de que no es necesario exponerle a la vergüenza a la familia, de que seguramente habrás dado razones. Ese es el avance de la sociedad. Es un avance que se requiere desde la sociedad. Frente a la posibilidad de combatir estos temas o prevenirlos al menos. Sí, prevenirlos, porque definitivamente el momento en que, no sé si podríamos decir que se hace justicia con la condena al criminal que mata a la mujer, pero hacer mínimo, justicia, ¿no? Claro, o sea, no podemos decir que quedó impune, porque efectivamente se sanciona, se establece la responsabilidad, pero decir que se ha hecho justicia cuando nos están faltando más de 200 compañeras que desde el año 2014 más, ¿no? Son las que han sido víctimas de femicidio, es imposible creer que podemos llegar a hacer justicia cuando los hijos se quedan sin una madre porque ha sido asesinada por un femicidio. Bien, Yadira Lavanda, ¿el Estado se ha puesto a la altura del drama que viven las víctimas y sus familias? Bueno, gracias por la invitación. Mucho más allá de que si el Estado se puso o no al drama de que viven las familias de las víctimas, cabe decir que para mí,
el tener a una hija que primeramente se la consideraba como desaparición involuntaria y después haberla encontrado después de 2 años y más sin vida, cuando había un sospechoso de por medio, pero no habían las pruebas suficientes para demostrar que esa persona acabó con la vida de mi hija, de Angie Carrillo. ¿no? De una joven de apenas 19 años de edad, quien estaba empezando recién con un proyecto de vida, estudiante. Sí, es muy duro. Es muy duro para uno como madre salir y dejar a sus otros hijos y empezar una lucha en la búsqueda y en la justicia por tu hija, para que En ese eso sentido, no quede impune. ¿encontró usted en la justicia las respuestas necesarias, el apoyo necesario? ¿O se ha demorado en lo que Rosana Alvarado habla como una construcción nacional frente a visibilizar estos casos y combatirlos? Bueno, tengo que decir que durante esa lucha y la visibilización que hice por la desaparición de Angie, se me abrieron las puertas. Se me abrieron las puertas no solo en el tema de la justicia para Angie, porque se aceleró que se encuentre a mi hija y que también se dé una sentencia al culpable, ¿no? Pero también tengo que recalcar que cuando yo buscaba justicia para mi hija, tuve que dejar al lado a mis otros hijos. Entonces eso también fue como decir, tengo que dejar a mis otros hijos y encargarme de mi hija, que a pesar ya no está conmigo ahora, pero sin embargo ha sido un duro momento, no solo para mí como mamá, sino para sus hermanos, para su papá, y que se me abrieron las puertas gracias también a los movimientos feministas, a los colectivos y a las organizaciones de mujeres. ¿Y la justicia como tal, cómo funcionó finalmente? Fue por medio de la presión de los colectivos, de la sociedad, quienes ellos también apoyaban para que la justicia no tardara. Asambleísta Pazley, ¿qué evaluación podemos sacar de la introducción del femicidio en el Código Integral Penal como un avance dentro de la legislación para erradicar la violencia contra la mujer? Aparentemente, de lo que nos ha mostrado Claudia Roura, los casos siguen en aumento, pero debe ser porque se denuncia más o se clasifica mejor esos casos. Pero también nos queda la sensación de que la sociedad ecuatoriana no se atemoriza por el endurecimiento de penas por femicidio y pues los crímenes siguen cometiéndose sin ningún problema. Buenos días, Carlos. Buenos días, ministra. Yadira, mi solidaridad con usted. Un saludo muy especial a todas las mujeres que hoy más que nunca merecen que todos los bloques legislativos lleguemos a consensos para garantizarnos una vida libre de violencia. Bueno, hay que reconocer que el gran logro, el gran avance ha sido tipificar el femicidio en el COIP. Sin embargo, nos enfrentamos a varios nudos críticos dentro del sistema de justicia. El primer nudo crítico es que nuestros operadores de justicia no están sensibilizados con la violencia contra las mujeres. Entonces, es el primer momento en el que la mujer violentada es revictimizada. Cuando el operador de justicia le pregunta, ¿y usted qué hizo para que su marido le pegara? ¿Le ha sido infiel a su pareja? Seguramente usted hizo algo para provocarlo. El segundo nudo crítico es que cuando la mujer ha decidido romper el silencio, el Estado no la acoge completamente porque le muestra en el artículo 271 del COIP que establece que si ella no puede demostrar los hechos, puede ser acusada por denuncia maliciosa que tiene una pena de 6 a 12 meses de prisión preventiva. Y el tercer nudo crítico, que a mi criterio es el más grave, es que no tenemos un procedimiento especial y expedito. Y recordemos que en el 2017 la Corte Constitucional, por medio de una sentencia, establece que la Asamblea Nacional no desarrolló en el COIP este procedimiento. Entonces hace... O sea, existe el femicidio, pero no se desarrolló el procedimiento mejor de ayuda hacia la víctima. Así es. Entonces le ha dado un año para que pueda incorporarlo, por haber sido inconstitucional. Entonces los casos de la violencia de las mujeres pasan por un procedimiento ordinario que toma mucho tiempo y es muy costoso. Si la justicia no responde a la velocidad que las mujeres necesitamos, esa es una gran diferencia entre la vida y la muerte. Bien, y con estas primeras aseveraciones nos vamos a un corte comercial. Y al regresar hablaremos de las leyes que están en camino para defender a la mujer. El sistema judicial tiene algunas falencias para ayudar a las mujeres. Después del corte, Ana Cristina Vera, abogada en temas de género, nos contará lo difícil que es seguir estos casos. No se desconecte de la señal de Coavisa. La abogada Ana Cristina Vera nos cuenta por qué muchas veces las mujeres que denuncian casos de violencia dejan su lucha. ¿Por qué existe un subregistro de femicidios?
En nuestro país, generalmente los que se tipifican como femicidios son los femicidios íntimos, donde ha habido una relación de pareja entre la víctima y el agresor. Sin embargo, hay una serie de casos que son femicidios también porque tienen que ver con el hecho de ser mujer, con la forma como es concebida la mujer en la sociedad, que no necesariamente son calificados como femicidios porque no mediaba una relación de pareja. ¿Existe un problema en la calificación de este delito? Yo creo que desde la judicatura es aún más criticable lo que sucede, porque muchas de las juezas y jueces desconocen la existencia de relaciones de poder o las reducen al ámbito familiar. Y eso es lo que hace que las causas, a pesar de que estén bien investigadas, a pesar de que se cuente con todas las evidencias, no puedan progresar. ¿Qué pasa con la revictimización de la mujer? Las mujeres son siempre puestas en cuestión. Son puestas en cuestión por los defensores, por los fiscales, por los jueces. Siempre se está preguntando por qué pasó, qué es lo que hizo que produjo, ¿no?, que esto sucediera, cuando la violencia no es justificable bajo ningún caso, ¿no? ¿Por qué no acuden a la justicia a denunciar? Lo primero que sucede es que van a muchos lugares y son mandadas de un lado para el otro. Entonces van, por ejemplo, a los juzgados de contravenciones y ahí le dicen no, porque si usted tiene más de 3 días de incapacidad, tiene que ir a fiscalía y las tienen yendo de un lado al otro, hasta que ellas se cansan y deciden no denunciar. ¿Qué medios de protección tienen las mujeres? Los jueces generalmente niegan varias de las medidas de protección. Las que generalmente otorgan son la prohibición de acercarse, la boleta de auxilio y la prohibición de realizar intimidación. Pero los temas económicos no dan, casi nunca. Yo he visto un caso en el que han concedido esta medida económica. Y eso es fundamental porque muchas de las mujeres se quedan en hogares violentos porque dependen económicamente de los agresores. Y detrás de estos patrones psicológicos hay cifras preocupantes, Claudia. Según la Fiscalía, entre 2016 y lo que va del 2017, se han receptado 84.093 denuncias de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres. Es decir, que gran parte de estas mujeres corren el riesgo de ser asesinadas. Bien, ministra Alvarado, la exposición que hizo la abogada y también la asambleísta Pazley cuestionan todavía este sistema de justicia que revictimiza y que hace quizás poco para poder solucionar un problema tan grave como el de femicidio, evitar que esto vuelva a ocurrir. Sí, bueno, son diferentes propuestas en torno a un esquema que prevenga y que erradique la violencia de género. Es imposible creer que una ley o que la modificación de una ley modifica los comportamientos sociales, más todavía cuando estos comportamientos están pero absolutamente naturalizados, tan naturalizados que muchísimas veces las mujeres prefieren el silencio porque no van a tener respaldo o porque sencillamente no identifican en un grito, en un acto de celos, en un acoso, en una persecución permanente, no identifican hechos de violencia que les puede exponer a lo fatal inclusive. Ministra, ¿y los jueces no están preparados tampoco para entender estos dramas y darles un tratamiento distinto al de otros delitos? Como por ejemplo, tal vez perseguir el debido proceso puede ser pernicioso y hacerle un daño más grave a la víctima. A ver, creo que es imposible negar el avance gigante que tenemos en capacitación tanto de jueces, de fiscales y de operadores judiciales. Creer que se ha hecho lo suficiente, Carlos, no se ha hecho lo suficiente. Es imposible llegar a cubrir toda la necesidad, toda la demanda. Nosotros tenemos a nivel del Ministerio de Justicia la colaboración con casas de acogida y con centros de atención a víctimas. Sí es de alguna manera gratificante saber que las mujeres que han pasado por esos centros no han sido después agredidas nuevamente. Y peor todavía, en ninguno de esos casos tenemos que lamentar un femicidio con las mujeres que han pasado por los centros de atención o por las casas de acogida. Lo que usted dice es que finalmente se está empezando a corregir lo que vimos en el bloque anterior, que muchas mujeres llegaron con una denuncia, 24 se cuentan que terminaron muertas. Es que hay diferentes espacios. Por ejemplo, de lo que reportamos ahora a nivel de un monitoreo con la plataforma del 911, tenemos desarrollándose ya un sistema de identificación de alerta temprana, que es lo más adecuado, ¿no es cierto? Evitar que tengamos que lamentar un nuevo femicidio, un nuevo crimen contra las mujeres. Sucede, es cierto también, que en muchísimos casos funcionarios judiciales, en lugar de recibir y de comprender la dimensión de la violencia, disuaden a la víctima. También tenemos de esos casos. ¿Y qué hacen ustedes con esos jueces? El funcionario, bueno, no es atribución del Ministerio de Justicia, pero sí se ha desarrollado un sistema de capacitación que nos ha permitido tener, por ejemplo, jueces especializados en violencia
violencia de género contra las mujeres o fiscales especializados contra la violencia de género también. Son pasos que como país se han estado dando, pero todos los esfuerzos todavía resultan insuficientes cuando la sociedad no se ha sensibilizado lo suficiente. Vamos a hablar luego. Hay unos pasos concretos que se han dado en la Administración de Justicia asambleísta, pero también hay unos 2 proyectos de ley que deben aprobarse hasta finales de año. De lo que yo he podido ver de esos proyectos de ley, yo no conozco mucho el tema de femicidio, veo que son leyes más bien declarativas, que buscan establecer patrones de conducta de cambio, ser propositivas, pero no veo yo una acción determinada en firme. ¿Cómo entender esos proyectos de ley? Bueno, estamos trabajando ya sobre un proyecto de ley unificado y más allá de ponernos a discutir cuáles son las diferencias entre ellos, hay que trabajar por el objetivo común, que es que las mujeres dejen de matarnos. En ese sentido, tenemos también que reconocer que el femicidio es uno de los pocos crímenes 100% previsibles, porque no empieza con cuando nos arrebatan la vida con 17 puñaladas, sino con amenazas, con golpes, con insultos. Es por esto que ya tenemos una ley punitiva que es el COIP. Sin embargo, este proyecto de ley trabaja en prevención y erradicación. ¿No es necesario volver a analizar si la medida de sentencia son buenas, necesarias, hay que darles más fuerza, sino más bien en la prevención? Lo que queremos evitar es llegar a esa instancia justamente, queremos educar y reeducar. Y lo más importante de este proyecto de ley es que articula un sistema, ¿no?, que incluya 22 instituciones para trabajar en prevención, atención, protección y reparación. ¿No es muy burocrático ese esquema que se están diseñando tanto en la ley que presentó el presidente Moreno con la ministra de Justicia como la que presenta el grupo parlamentario? Es decir, meter a casi medio gabinete, a medias instancias estatales para que finalmente trabajen y quizás ahí también se vean trámites engorrosos, demoras. Seguimos en un debate, sin duda hay cosas que se pueden mejorar. Pero no trabajar en una ley para combatir la violencia contra las mujeres sería evadir responsabilidades. Y también hemos ya en el debate coincidido en que los sujetos de protección de esta ley son las mujeres, netamente, porque esta ley nace con el espíritu de frenar la violencia ejercida históricamente desde los hombres hacia las mujeres por las relaciones de poder, por estas diferencias justamente sociales que crean estas brechas gigantescas que nos dejan a las mujeres en desventaja y, por supuesto, con un trato desigual, inequitativo, con falta de oportunidades y también la pobreza hace que nos golpee mucho más fuerte a las mujeres. Hay un comentario, tal vez en la misma línea de lo que señala la asambleísta Pazley. La ley tiene que ser una respuesta naturalmente, pero abordar la violencia contra las mujeres es desde una propuesta más integral. O si no, nos quedaríamos únicamente con el Código Orgánico Penal Integral, ¿no es cierto? Lo que propone las leyes que se están discutiendo en la Asamblea son bajo 3 principios, podríamos decir: prevención de violencia, protección de derechos y provisión de servicios. Es importante que las mujeres encuentren respuesta para cada una de estas, la prevención, la protección y la provisión de los servicios. Perfecto. Y en ese sentido, Yadira Lavanda, ¿cómo usted mira esos dos proyectos de ley? ¿Solucionan un clamor de la sociedad que usted ha encabezado a final de cuentas? Bueno, el proyecto de ley que tiene que darse, para mí es muy importante. Como mamá que he sufrido esto, para mí es muy importante que se apruebe este proyecto de ley, pero que se incluya a todas las mujeres, sin hacer distinción. En este tipo de proyecto que se está dando, como la señora ministra dice, se haga también lo que es en el tema del sector de los servidores públicos. Yo como mamá puedo decir que tuve mucho que luchar, porque sí es verdad, cuando tú vas como víctima o cuando vas como mamá a hacer la denuncia de una hija, primero se te ve, se te valora a ti y se le echa la culpa al familiar. No se ve primero lo que uno va a decir, a denunciar. Entonces muchas veces uno es como culpabilizado. Bien, yo me voy a un corte comercial porque estoy con el tiempo justo, pero al volver hablamos ya de esta faceta interna, íntima, que rodea la violencia de género. Sigue en Políticamente Correcto. Muchas veces nos preguntamos por qué una mujer no se separa de su agresor. La respuesta es simple: hay una relación emocional y estrecha que le impide romper con lo que se llama el círculo de la violencia. Veamos. Círculo de la violencia.
Una pareja inicia una relación que aparenta ser normal. En la primera etapa, el hombre muestra enojo por cualquier asunto. Así comienzan las agresiones verbales y discusiones fuertes. La mujer tiene miedo y evita provocar un enojo. En la siguiente fase, que se llama de explosión, el agresor violenta a la mujer física y verbalmente. La mujer tolera, siente miedo y odio, pero no busca ayuda. Aunque exista un distanciamiento, la mujer siente culpa y vergüenza. El agresor la reprocha asegurando que ella motiva la violencia. La fase de reconciliación se inicia con una suerte de luna de miel. El agresor busca el perdón y promete cambiar. La mujer cree en su palabra. El ciclo de la tensión y la escalada de agresiones volverá hasta que la mujer decida buscar ayuda y terminar con su relación definitivamente, o hasta que sea asesinada. Bien, Yadira Lavanda, viendo estos patrones de conducta que son muy íntimos, muy familiares, no entiendo sinceramente cómo el Estado puede ser exitoso si tendría que cuidar 24 horas, 7 días a la semana, que cada mujer, que cada matrimonio, que cada relación no corra el riesgo de ser agredida. Bueno, yo te voy a hablar desde mi punto de vista como viví esa violencia, se vivió la violencia en lo de mi hija. Nosotros sabíamos que había esa violencia con Angie, con su pareja, con su enamorado. O sea, ¿usted se percató de que eso sucedía? Sí, nosotros nos percatamos, okay. Pero lo que no sabíamos es que ese era el paso para llevarla a la muerte. Nosotros sabíamos sobre el acoso, sobre las llamadas. Nosotros como mamá tratamos de hablar con mi hija, y lo que mi hija nos supo manifestar es que había ya un tratamiento psicológico con el tipo que estaba siguiendo para no ser muy violento, para no acosarle con llamadas. Lo que sí jamás imaginamos es que este era un paso para terminar con la vida de ella. Pensábamos que el tema de celos, el tema de llamadas con mi hija era algo natural y normal que un novio le hace a la enamorada. Un simple rasgo de inmadurez puede ser. Nosotros pensamos que el llamar cuando no te contestaba en el celular, mi hija llamaba a las amigas, llamaba a otras personas a asesorarse que lo que le había dicho mi hija era una verdad, ¿no? Entonces pensamos que eso era algo natural. Pensamos que eso era, bueno, algo más como una pelea y que simplemente iba a una reconciliación y se iba a dar ya todo normal. Ministro Alvarado, la justicia tiene unos límites, el Estado también tiene unos límites. ¿Cómo poder garantizar que esos patrones familiares enquistados en nuestra sociedad no se repitan, se vayan corrigiendo poco a poco? Sí, Carlos, a propósito de todo el tema de abuso sexual infantil, habíamos hecho un análisis acerca de cuáles son los mecanismos con los cuales los niños reconocen que se relacionan con los adultos. Más de un 70% de niños y niñas reconocen en la violencia el mecanismo de relacionamiento con las personas mayores. Entonces, si a eso le agregamos que esas prácticas violentas, agresivas, esas conductas que deben ser reprochadas, deben ser erradicadas, son más bien normalizadas. O sea, el mayor siempre agrede al niño. Así es. Los hombres a las mujeres, los adultos a los niños. El profesor al alumno. Así es. Hay una relación tan vertical que es definitivamente la que se impone e incorpora un modelo en donde las personas no somos iguales. No somos iguales a las otras personas. ¿Y qué hacer para ir cambiando paulatinamente con eso? Por eso es que es necesario hacer una tarea, desarrollar una propuesta preventiva, ¿no? Hacer que en la sociedad estos moldes, estos que son patrones, desde la palabra mismo que se ha instalado, patrones socioculturales, puedan ser modificados. Hay deficiencias naturalmente en la administración de justicia, en el Estado mismo, pero también si es que revisamos el comportamiento de abogados, por ejemplo, que ironizan creyendo que el femicidio resulta en una exageración o en una novelería de unas feminazis, porque así es como se ha denominado a un movimiento que lo que provoca, busca, es la emancipación de las mujeres. Se ironiza sobre todos esos movimientos y colectivos que lo que tienden es a hacerle una reflexión a la sociedad. Yo le entiendo muy bien que pueda haber esas limitaciones en la administración de justicia y en entender el tema,
pero hechos como los que hemos visto en los últimos días sobre unas prácticas de abuso escolar en el sector público, en las escuelas públicas, eso no debería ser tolerado y no creo que... Ser tolerado. Ok, no, pero se escapa de cualquier límite de entendimiento de hasta dónde puede tener, y es comprensible que la justicia o el Estado tenga falencias. A ustedes les toca como gobierno echar de raíz a todos esos profesores pervertidos para tratar de enderezar desde el lado de educación el problema de la violencia a la mujer. Y a funcionarios que acosan, a funcionarios que no admiten recibir una denuncia, a funcionarios que evaden su responsabilidad. Naturalmente hay algunos protocolos instructivos que se han incorporado, convenios para que inmediatamente pues, los funcionarios puedan actuar, puedan intervenir. Cuando una mujer llega a un centro de salud golpeada, ¿no es cierto?, de quien recibe la atención inmediata, esa persona tiene que reportar, tiene que comentar esto, tiene que elevar una nota para que ese caso también sea registrado, porque es una mujer que puede ser víctima de una agresión fatal todavía, ¿no? Todavía peor. ¿Qué es lo que se está trabajando? Como les decía, a través del Ministerio del Interior, el 911, el Ministerio de Justicia, son algunas instituciones, y también las unidades de policía comunitaria, se han podido identificar los distritos más violentos en el país. Si es que llegáramos a cubrir esos distritos considerados los de mayor peligro, dado los reportes que tenemos, podríamos estar cubriendo cerca del 80% de mujeres que pueden ser víctimas de este tipo de violencia. Con eso el Estado podría responder, pero para poder tener esta información necesitamos que las mujeres rompan el silencio, que sepan del poder de sus palabras, que frente a las agresiones su voz va a ser escuchada. Asambleísta Pazley, ¿y cómo las leyes que se están tramitando en la Asamblea pueden ayudar a que en el ambiente familiar se rompan estos círculos de violencia? Precisamente es a través de la educación que debemos romper esos patrones socioculturales que perpetúan los ciclos de violencia. ¿Qué se entiende por educación? ¿Qué entender por educación? Bueno, hay una corresponsabilidad entre el Estado, entre la familia y la sociedad. Si bien el Estado, a través del poder legislativo, estamos trabajando en una ley, necesitamos a todos involucrados. Debemos entender también, Carlos, que la violencia contra la mujer limita el desarrollo de nuestro pueblo. Más del 50% de la población somos mujeres. Es una violación a nuestros derechos humanos. Si desde casa no nos unimos, si desde los barrios, el vecindario, la comunidad, absolutamente todas y todos, nos unimos realmente para cambiar estos patrones, estas desigualdades entre hombres y mujeres, difícilmente esta ley va a poder hacer lo que pretende hacer. Pero esta ley sí pretende cambiar esos patrones. Yo le veo, como le digo, desde una respuesta muy estatal, muy por arriba. Pero ¿cómo entender el drama de Yadira Lavanda, por ejemplo, que no sabía que un berrinche de un muchacho malcriado se torna en un crimen? Y ese es el grave problema, que está tan normalizado que las mujeres ni siquiera sabemos que lo que vivimos es incorrecto, que está mal. No porque nos pasa a todas, no porque nos pasa a diario, lo hace correcto, no porque nos dicen que debemos callarnos, debemos hacerlo. Como dice la ministra, debemos promulgar todos una cultura de demanda, de denuncia. Debemos denunciar y no una cultura de silencio ante los abusos. Y yo sí creo firmemente que es a través de la educación que se puede transformar a una sociedad. Es a través de la educación que podemos acabar o cambiar con todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Entonces sí queremos incluir en la malla curricular una materia que nos enseñe cuáles son estas desigualdades entre hombres y mujeres que nos hacen a las mujeres estar en desventaja y sufrir esto que, como bien dice Yadira, las mujeres no nos damos cuenta que vivimos con potenciales femicidas. Perfecto, nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Los huérfanos del femicidio es otro tema que se debe analizar. ¿Qué acompañamiento y seguridad reciben los niños que pierden a sus madres? No se desconecte de Políticamente Correcto. En los casos de femicidio, las mujeres no son las únicas víctimas. Claudia, ¿qué pasa con los niños que pierden a sus mamás y que sus padres terminan en las cárceles? El Ministerio de Justicia registra durante el 2017 101 niños y adolescentes huérfanos de madres de femicidio. Carlos, ¿qué tipo de atención tienen estos niños y cuál es el seguimiento que se realiza? Bien, vamos a dejar esta pregunta un ratito más para la ministra Alvarado, pero quiero volver con Yadira Lavanda. Vemos niños violentados sexualmente en las escuelas como parte de un círculo de violencia. Vemos estos niños que sufren las consecuencias de sus padres y de sus madres que terminan muertas. ¿Qué tipo de educación es la que tiene que dar la mamá, la suegra, la tía, la vecina, que no necesariamente va a una escuela, que tal vez puede educarse con el tiempo
pero cómo ayudarle a que esas personas, esos núcleos familiares, entiendan la gravedad de un tema como este. El tema de la educación yo creo que tiene mucho que ver para que las personas se formen desde pequeñas, ¿no? Ahora para mí el tema de educación es muy importante que se den las escuelas en el tema de los niños, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, el detonante que se dio con los niños que son abusados sexualmente en las escuelas, ¿no? Cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos desde las casas, pero no todos los papás van a tener ese conocimiento para poder enseñar a sus hijos. ¿Qué hacer con esos padres? ¿No? Entonces yo creo que también, así como se educa a los niños, también hay que empezar una educación con los papás para que puedan cambiar un poco esa manera de pensar, ¿no? Y también para mí es muy importante que se dé la educación desde la casa, porque para mí ha sido, yo tengo a mis hijos que están en unas escuelas fiscales y para ellos ha sido un poco como que están estudiando ahí y el tema de ellos quedaron psicológicamente muy mal afectados con la muerte de su hermana, ¿no? Entonces, desde ahí ha venido un poco de hablarles a mis hijos en el tema de derechos como mamá, porque no es que yo también sabía de esto, yo aprendí en el caso de lo que sucedió con mi hija. De ahí quise tener un poco de conocimiento y saber más qué puedo hacer yo como mamá para poder ayudar a mis hijos, a mis hijas, para que no sean víctimas. Ministro Alvarado, ¿qué pasa con esos niños que terminan huérfanos prácticamente porque su madre muere, su padre va a la cárcel? ¿Qué hacer? ¿Cómo el Estado les puede ayudar? Entiendo que los proyectos de ley tratan de dedicar un capítulo a este trabajo. Sí, es precisamente en términos de reparación integral. Prevenir, atender, pero también reparar integralmente, Carlos. Tenemos casos todos los días. Nuestros servicios de protección especial tienen que alcanzarse y poder cubrir todas las necesidades que se presentan en todo el país. Naturalmente no tenemos suficiente personal, pero esa no puede ser un pretexto para no conseguir el mejor trabajo con las condiciones que tenemos que enfrentar y superar finalmente, ¿no? Pero entre las medidas se extiende inmediatamente un protocolo de atención que les da contención psicológica a los menores. No saben los casos que llegamos a ver, o sea, en esta semana, por ejemplo, se reportó el caso de una madre migrante que era además acusada de mala madre, la que abandonó a sus hijos, la que les botó a sus hijos. Las dos niñas se habían quedado a cuidado del padre. El padre era un agresor tremendo, un agresor brutal, un agresor que probablemente es también agresor sexual. Y frente a eso, ¿cuáles son las medidas que inmediatamente pudimos tomar? Restituir a las niñas, devolverles al hogar y sacar de ese hogar más bien al agresor, como tiene que ser. Hacerles unas boletas y unas medidas de auxilio que pueden incluir también la colocación de los dispositivos de geoposicionamiento para que las víctimas puedan estar seguras y puedan tener la oportunidad de pedir auxilio a través de un beeper. Son algunas de las medidas que se toman en la intervención inmediata. Pero, ¿y qué pasa con los niños ya futuros? Es decir, ¿el Estado podría tener recursos como para ayudar permanentemente a esos niños a darles unas becas de estudio, una manutención, e incluso a las mismas mujeres víctimas de agresión? Porque una de las razones por las cuales ellas no se separan de sus parejas es porque no tienen medios económicos para luchar solas. Así es, la independencia económica es una garantía para la seguridad misma de las mujeres. Pero el Estado no está dando esa... Bueno, el Estado atiende en muchísimos de los casos, inclusive un bono de vivienda ha sido posible darles a las mujeres víctimas de violencia, a los familiares de los niños que han perdido su madre asesinada por un femicida y que su padre está también detenido o cumpliendo su sentencia al interior de los centros de rehabilitación. El Estado procura responder. Naturalmente, la demanda, el número de casos supera las posibilidades que tenemos de cubrir, pero son medidas que se están haciendo y que se desarrollan todo el tiempo. Asambleísta, ¿y cómo lograr que estas nuevas leyes puedan solucionar estos problemas económicos que a usted le preocupan mucho? Bueno, primero, hablando de niños, se debe incluir un capítulo especial de protección a nuestras niñas. También se debe garantizar siempre el interés superior del niño. Dentro de la ley, dice usted. Dentro de la ley. O sea, falta construir esa ley. Exactamente. Okay. Son parte de las observaciones que yo he presentado y se van a incorporar. El Estado debe garantizar que el niño pueda tener una vida libre de violencia, que no repita justamente los patrones de violencia y que reciba su educación, salud, seguro social y que pueda continuar con su plan de vida. Sin embargo, este proyecto será un canto al himno nacional si es que no se le asigna un presupuesto. Y este debate aún no lo hemos tenido
embargo, en la comisión yo le he presentado mis observaciones porque no basta con la asignación presupuestaria que ya tienen las instituciones que forman parte de este sistema. Que es porque, por ejemplo, administrativos. tuvimos una comparecencia del defensor público y él decía que el 98% de su presupuesto se destina a salarios. Entonces, si no hay una asignación presupuestaria que quede descrita en la norma, difícilmente esta ley se va a poder aplicar. ¿Y de cuánto se necesita? ¿Tiene usted un cálculo de cuánto debería ser ese presupuesto? No tenemos anual? un cálculo, debería ser un porcentaje, por supuesto, del presupuesto general del Estado. Ministra, ahí hay una pregunta, hay una preocupación del asambleísta Pazley. Es decir, ¿con qué dinero se va a mantener? Sí, bueno, estas son precisamente las necesidades que tienen que cubrirse y que se cubren con los impuestos, con los tributos, con lo que el Estado recibe y tiene que ser para la atención y la garantía de los derechos. El Ministerio de Justicia tiene en convenio con centros de atención y casas de acogida un sistema que hace que las víctimas puedan tener un lugar a donde llegar. Son mujeres que llegan a las casas de acogida después de haber sido apedreadas por sus agresores. ¿Capacidad para Esto cuántas depende, mujeres? se han atendido a más de 5.000 mujeres, pero esto no quiere decir, primero, que sea el número suficiente que se puede atender, ni tampoco que ellas permanecen dentro de los centros de atención o de las casas de acogida. Muchísimas de ellas encuentran ya otra posibilidad, encuentran ojalá un trabajo, una alternativa, salen y esos cupos quedan para nuevas personas que requieren esta atención y esta intervención. Son servicios costosos. Pasan muchísimo, Dayana, por la contratación suficiente de personal, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, obstetrices, personas que les puedan dar contención emocional todos los días, porque la situación en la que llegan es grave, es de una fatalidad dolorosísima. En esa situación, las mujeres, a la única institución a la que le tienen es al Estado. El único familiar que tienen es el Estado. En muchos de los casos se disminuye la responsabilidad del Estado frente a la manera en la que hemos asumido, pero considero que hay unos avances que son importantes. No los suficientes, naturalmente, todos los días. ¿Qué avances deben haber, hace falta asambleísta? más. Bueno, yo creo que lo más importante es poder integrar a la sociedad. Este proyecto de ley también está trabajando para reeducar al agresor, por ejemplo, pero el agresor solamente puede ser reeducado una vez que hay una sentencia, porque si no tendría que ser un proceso voluntario. Una de mis propuestas es que se integre a la comunidad, que se integre en los barrios y que se legitimice a los representantes, a los líderes, para que ellos puedan trabajar directamente con el agresor. Esos serían avances, involucrar realmente a la sociedad, porque si no, no vamos a avanzar. Una cosa es tener la ley y otra que realmente las personas puedan comprender cuáles son los ciclos de violencia y además que está tan naturalizado que si las mujeres a diario escuchamos en los discursos que somos el pilar de la familia y la familia es el pilar de la sociedad, entonces ¿por qué no estamos haciendo nada para proteger a esa base? Yadira, ¿y es posible educar a los agresores? ¿Usted confía en esa metodología como para erradicar el tema del femicidio? Yo creo que no. Para mí, el que es asesino no tiene cómo rehabilitarse. ¿Qué hacer entonces? Lo digo desde mi punto de vista como mamá. Creo que una persona, un hombre que mata a una mujer, que la estrangula de la forma más horrible, con la violencia extrema, ¿cómo cree que se puede llegar a rehabilitar? Yo creo que no. Simplemente es algo que para él le hizo una satisfacción acabar con la vida de una mujer y no tendrá forma alguna de poder rehabilitarse. ¿No es tirar la toalla antes de tiempo, Yadira? ¿Negarse ante esta posibilidad de que el agresor pueda cumplir un rol de rehabilitación? Y después integrarse a la sociedad nuevamente y después que vuelva a cometer lo mismo que cometió hace tantos años. Yo creo que no. Una Eso cosa es la sería visión desde el arriesgarse. Estado y otra es desde la familia, ¿verdad? Sí. Bueno, una cosa es un femicida ya y otra cosa, hay distintos tipos de agresores. Claro, así es. Sí. Recordemos que tenemos el número desde el 2011 por el INEC de que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Pero en ese caso, si la violencia es ejercida desde nuestras parejas o exparejas, quiere decir que 6 de cada 10 hombres son agresores. Bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Dayana Pazley, ¿los esfuerzos en Ecuador para desterrar el femicidio son políticamente correctos?
son políticamente correctos y recordemos que los derechos de las mujeres son derechos humanos. No podemos cerrar los ojos y empujar la violencia contra las mujeres hacia la intimidad del hogar. Debemos juntarnos para crear juntos una cultura de denuncia y no de silencio ante estos abusos. El Estado tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad, la de las ciudadanas y la de los ciudadanos. Leyes claras sí, pero también voluntad política clara y sobre todo intención ciudadana. Hay algo peor que la violencia y es la indiferencia. Juntos nuestra voz va a ser más fuerte. Rosana Alvarado. El Estado tiene que comprender que solo no puede desarrollar una tarea en la que la sociedad tiene que responder. Y la sociedad tiene que comprender que la violencia contra las mujeres es un tema de salud pública porque no se puede garantizar que mujeres agredidas puedan estar sanas, puedan estar enteras. Es un tema de seguridad ciudadana porque la violencia dentro de los hogares pone en peligro a las mujeres, a veces en algunos casos o en algunos lugares todavía más en peligro que lo que supone tenerles en la calle o enfrentar la violencia de las calles. Pero sobre todo, la violencia contra las mujeres es un problema de cumplimiento, de garantía de los derechos humanos. ¿Qué diferencia hay entre el funcionario público que no quiere recibir la denuncia y con el padre que no quiere que su hija presente la denuncia? Aquí hay un factor, una responsabilidad del Estado naturalmente, pero tiene que ser compartida con una sociedad sensible al dolor de las víctimas y de las mujeres. Yadira Lavanda, ¿qué es lo políticamente correcto? Políticamente correcto sería que nosotros como madres que estamos viendo a nuestras hijas que ya están jóvenes y están viviendo situaciones similares a las mías, que por favor busquemos ayuda, acudamos a los lugares más cercanos, a las fiscalías a denunciar. No es normal que llamen a tu hija, que les hagan daño. ¿Qué pasa con las madres que han perdido a sus hijas? ¿Qué pasa con las mujeres que han sido víctimas de femicidio de las zonas rurales? ¿Qué pasa con las mujeres anónimas que han muerto? Sí, a lo mejor yo tuve la oportunidad de que se haga justicia por el caso de Angie, pero ¿qué pasa con las 127 mujeres que han sido muertas este año, que han sido asesinadas por sus parejas, por sus exparejas? ¿Qué pasa con ellas? Esperemos que la justicia no tarde para ellas también. Cabe reconocer que como sociedad nos hemos escandalizado y movilizado en contra del femicidio, uno de los crímenes más horrendos e imperdonables. Sin embargo, estamos haciendo muy poco para combatir su origen, la violencia contra la mujer en todas sus formas. Las medidas que tome el Estado para identificar, evitar o sancionar este tipo de delitos siempre serán insuficientes, pues la agresión se da en su gran mayoría en la intimidad familiar. El cambio debe empezar por nuestros patrones culturales y de convivencia, tarea que nos tomará al menos un par de generaciones. El sistema educativo nacional pide a gritos una reforma integral. No permitamos que en Ecuador mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres. Hasta el próximo programa. Así concluimos este programa de Políticamente Correcto por la lucha contra la violencia de la mujer, donde aún nos queda mucho por hacer. Nos vemos el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.